בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה... Shalom, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Como dijo Diego antes, estamos a una semana solamente ya de Rosh Hashanah. Tiempo de amigarnos con todos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra suegra. No, con la suegra no, porque siempre nos llevamos bien, no hay problema. Pero bueno, amigarse con todo el mundo. Y hablando de amigos, hoy viene un amigo del programa a visitarnos después de unos cuantos programas. La verdad que lo extrañamos, Moré, Jaim Baruch, Cherger. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Al Muy bien, contrario, José. siempre cuando se acercan estas fiestas tan importantes para el pueblo judío, me interesa invitarlo para que nos explique y comparta con nosotros algunos de los conceptos, como por ejemplo, ¿qué es exactamente Rosh Hashanah? Rosh Hashanah en general se traduce como Año Nuevo y eso no es una correcta traducción. Mi rab decía que es Rosh, hacer un Shinui Barrosh, un cambio en la cabeza. Pero vamos a tratar de entender qué significa. Rosh es la cabeza, significa el comienzo. Y Shana es año, por un lado, es decir, que es el comienzo del año. Es decir, por otro lado, al hablar de cabeza estamos hablando de Jochma, de sabiduría. Es decir, un comienzo del año que sea con sabiduría. Pero también Shana tiene que ver con Shinui, con cambios. Entonces, por otro lado, que estamos hablando que debe ser un comienzo a través de la sabiduría para producir los cambios. Pero hay algo más, decimos en el Shema Israel, le shinantam le maneja, le enseñarás a tus hijos. La misma palabra Shana, Shinui, también es enseñanza. Es decir, tiene que ser la posibilidad de que a través de la sabiduría, de prepararnos en este momento, poder producir los cambios suficientes para poder acceder al proyecto divino y ser uno con ese proyecto. Hablando de proyecto divino, justamente, uno de los principales proyectos divinos fue justamente la creación del hombre. Y esto es un poco lo que recordamos en este momento. Exacto. El Baal HaSulam dice que ¿para qué sirve cada momento del año? Para afrontar el presente, es decir, para poder conectarme con una situación presente hoy, para poder cambiar el futuro, es decir, crear algo distinto absolutamente, y el pasado me sirve como referencia para poder hacer ese estudio. Entonces, en el día de Rosh Hashanah, que es el día que fue creado el Adán, potencialmente nosotros tenemos una energía en ese momento donde podemos capitalizar la energía del cambio. El cambio es alinearnos en realidad con el proyecto divino y buscar cómo el Adán, y yo no dije hombre, no por uno traducir, sino que Adán en realidad es el grado superior al cual tiene que llegar el ser humano. ¿Qué significa? Buscar la semejanza con Hashem, como dice en el Bereshit, en el Génesis, en el Pasuk, en el versículo 1:26, dice que el hombre tiene la capacidad de ¿qué? De asemejarse a Hashem. Y aparte, perdóneme, pero el hombre, justamente, de acuerdo a lo que usted explica, yo interpreto que es un poco como la conexión entre el mundo material y el mundo espiritual representado por Dios, como que el hombre tiene esta capacidad de elevar algo material y darle un estatus espiritual. La expresión que utilizaba mi rab era ser la interfase entre el infinito y el mundo material sensorial. Y eso es elevar justamente lo mundano al mundo espiritual. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el proceso, las acciones que tenemos que hacer para recrearnos, para ser personas nuevas a partir de ahora? Hay un primer concepto que tenemos que pensar de la siguiente manera. En el momento de la creación del Adán, en el primer momento, todas las neshamos, todas las almas eran unas en ese Adán. Por lo tanto, existe en potencia la posibilidad de que conectarnos y reconectarnos de acuerdo al conflicto que cada uno tiene con el otro, poder restablecer las conexiones. Y eso tiene que ver con lo que planteaba antes usted de el pedir perdón, el volver a restablecer el vínculo original que era ser uno con los demás. Por eso todo el trabajo tiene que ver con que hay tres términos que se utilizan, que es el concepto de Teshuvah, Tefilá y Tzedakah. Ahora, ¿qué significa Teshuvah? En general traducido como arrepentimiento. Arrepentimiento, claro. Pero en realidad vuelvo al Adán, al comienzo de la historia, y el Adán, en el momento que transgredió, Hashem le preguntó a Yeka, ¿dónde estás? Y el Adán no contestó. Y Teshuvah, ¿qué significa respuesta? Es decir, que tengo la oportunidad de ¿qué? De hoy decidir si quiero responder dónde estoy. Para eso tengo que estar frente a Hashem y frente a cada uno del prójimo y poder restablecer ese vínculo. El segundo paso, la tefilá.
la tefilá. Que habitualmente se traduce como rezo. Exactamente. Tefilá es rezar, leitpalel, que es rezar. Pero lehitpalel es un verbo reflexivo, que quiere decir hacia mí. Y palal significa juzgarme. Ajá. Entonces lo que hago ahora es un análisis entre el proyecto que tenía, el potencial mío, y en realidad donde hoy estoy. Entonces esa es la tefilá, donde voy a buscar al lugar donde estaba originalmente y que perdí el rumbo como alguien que se pierde en el bosque. Y el tercer elemento, tzedakah, normalmente hablado como caridad, en realidad tiene un concepto mucho más fuerte. Tiene que ver con el concepto de ese concepto de ser Medamel Elión, semejarse a Hashem, que tiene que ver con el ser dador. Y el potencial que tiene el hombre por esa chispa divina, por ese insuflar que Hashem nos dio a nosotros, tenemos la posibilidad de ser dadores. Y entonces en la corrección justamente es generar un trabajo de tener en cuenta a los demás. Y ese trabajo justamente tiene que ver con qué? El Baal HaSulam lo llama de recibir para dar, es decir, concientizar que hay un dador, hay alguien que me dio la vida, alguien que me da cada una de las cosas, y que a través de ese lugar, de esa conexión, entonces ser parte de esa sociedad que tenemos con Hashem, de ponernos a servir a los demás, y que esas nos vamos a completar, y entonces sí vamos a ser uno, como tenía que ver con el proyecto inicial. Ahora, para ir terminando, hay un concepto muy breve que me gustaría que usted me aclarara. Este proceso de pedir el perdón, que utilizamos la palabra de mejilá, slijá, capará, palabras que me gustaría que usted las tradujera y nos dijera brevemente cómo representa ese proceso de pedir el perdón. En general se traducen como perdonar, y de alguna manera capará tiene que ver con arrepentir. 3 ideas solamente ahí, muy rápidas. Mejilá tiene la palabra hol, tiene que ver con vacío. Sí. Esto que hablábamos, sentir realmente vacío de proyecto para entonces poder en slijá, que son las letras al revés. Ahora el hol se cambia por laj, ese slijá es hacer un salto, y el salto es a dónde llegar a capará. El capará significa redimir, rescatar nuestra neshama, recuperar nuestra neshama, que es poder alinearnos en el proyecto, y entonces el día de Rosh Hashanah vamos a poder llegar de una forma absolutamente distinta. ¿Cuál va a ser la forma? Vamos a estar alineados, donde nuestro pensamiento, nuestra emoción y acción sean parte del proyecto divino, y entonces ahí sí empezamos de una manera distinta. Bueno, la verdad que muchas gracias, súper claro y por demás interesante como siempre. Lo invito al próximo programa para que nos acompañe nuevamente. Muchísimas Creo que gracias. nos quedan muchas cosas más para comentar. Así que nuevamente, Moret Chelger, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes y gracias por dar este lugar. Al contrario. Bueno, Diego, seguimos con vos. Para todos. Shana Tová, y muchas gracias Alberto. Muchos conceptos para pensar de acá al domingo que viene, en el cual vamos a entrar directamente en un programa especial por Rosh Hashanah. Entre otros conceptos, esto de ser la interfaz entre lo infinito y el mundo terrenal, pero mucho más vamos a conocer entonces el próximo domingo cuando nos reencontremos aquí en Amia el Legado para empezar a celebrar el Año Nuevo Judío 5773. Nos reencontramos entonces la próxima semana aquí por la pantalla de la televisión pública. Nos pedimos con un clip nuestro canto de paz de alguna manera para Medio Oriente. דמיין עולם בלי פחד, עולם ללא שנאה, שבו נחיה ביחד, עולם של אהבה, נבנה עתיד לשנינו באותו מקום. هذه قرون تتحقق كل الأحلام. راني نتمنى اليوم السلم في هذا الكون، ومع مرور الأيام السلم في كل مكان.
Someday you'll join us.